Dios. Te adoramos, Señor. Así es, Padre. Te damos gracias, Señor, en Te esta adoramos, noche, bendito Príncipe Dios. de paz. Así es, Señor. Gracias, Te bendito Rey, adoramos, por Rey este de la tiempo, gloria. Señor. Eres Señor, Tú eres Rey de los cielos, Señor. eres Príncipe de Grande y paz, Rey maravilloso, de bendito gloria, Dios. Rey todopoderoso eres tú. Así es, precioso Rey. Santo, santo, Aleluya. santo. Oh, sí, bendito Dios. Tuya es la gloria, tuya Amén. es la honra, tuya es la alabanza. Así es, Señor. bendito Rey de Reyes. No hay Santo y nadie maravilloso como eres tú, Señor. Aleluya. Oh, sí, Señor. Alabado sea tu nombre, Señor. Gracias, Señor. Toda Tuya gloria y es la honra a ti. gloria, Padre. Amén. Muchas Así es. gracias, Señor. Gracias, Te adoramos. bendito Dios. Te damos adoramos, gracias, mi Rey. Señor, a ti. Bueno, muy buenas noches a todos. Le damos la bienvenida en este tiempo. Buenas noches a este momento donde podemos nuevamente estar delante del Señor, un tiempo que hemos dispuesto cada uno de nosotros, y allí ustedes en sus hogares, allí ustedes con sus familias, cada uno de ustedes ha tenido a bien en este momento poder alabar, exaltar y honrar al Señor y presentar esta ofrenda de gratitud primeramente, Así y es. segundo, colocar este tiempo para escudriñar su escritura y saber qué es lo que Él trae para cada una de nuestras Amén, vidas. así es, así es. Amén. Amada iglesia, a aquellos que nos ven a través de las redes, en otras ciudades, en otras naciones de la tierra, buenas noches. Hoy Amén. venimos de parte del Señor, nuevamente trayendo una palabra, siguiendo con la secuencia que el Señor nos ha dado de lo importante de que es conocer Así es. el bajo el pacto sobre el cual usted y yo vivimos, al ser hechos hijos de Dios. Y cuando hablamos del pacto, no estamos de pronto hablando de cosas ligeras, sino definitivamente de lo fundamental del Evangelio y la herencia sobre nosotros como hijos. Así es. Y recordando un poco lo que hablábamos en las enseñanzas anteriores, lo importante y trascendental que es entender qué es la sangre preciosa del Señor Jesucristo, Amén. lo que hizo por usted y por mí. Al Así es. nosotros ser hijos de Dios, la sangre preciosa del Señor hizo algo en nuestras vidas, algo muy, muy importante. Aleluya. Y lo triste es que a veces el desconocimiento, la ignorancia, que son las herramientas que el diablo utiliza para atacarnos, el tener conocimientos parciales o la ignorancia, son dos cosas que abren puertas para que el diablo gobierne nuestras vidas y traiga Así es. pensamientos equivocados. ¿Y por qué hago referencia a esto? Porque se ha tomado la sangre preciosa del Señor casi como un amuleto, Sí. ignorando lo que verdaderamente es e hizo por nosotros. Ujú. Cito un ejemplo: se riega la leche, Sí. ¿qué es lo primero que decimos? Sangre de Cristo. Y sí, la sangre de Cristo tiene poder, pero no para limpiar la leche que se regó o para reponer la leche que se derramó. Así es. Y nuestra vida se rodea de tantas muletillas y cualquier inconveniente, nos damos un machucón o nos estrellamos el dedo pequeñito del pie tropezado con algo, y ¿qué decimos? Sangre de Cristo. Entonces, como que eso caracterizara que somos hijos de Dios, la forma en que decimos sangre de Cristo. Y esto es un poco con respecto a la ignorancia o con respecto a muchas cosas que necesitamos entender. A veces caemos en irreverencias, a veces caemos en tantas y tantas cosas que definitivamente nos alejan de ese diseño específico. Quiero que hoy podamos entender qué es y el uso de la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Y cuando digo qué es, aunque la hemos escuchado, necesitamos saber qué fue lo que ya hizo por nosotros, cómo antiguamente marcaba una señal para que marcara un pueblo, cómo los pactos que las tinieblas hacen es la imitación a pactos de sangre, y la oscuridad siempre roba los diseños específicos de Dios, trata de imitarlos, trata de copiarlos. Por eso es que todos los pactos que se hacen bajo oscuridad son una copia barata de la obra de la cruz y el derramamiento de su sangre preciosa. Y esto necesitamos entenderlo y tenerlo claro como hijos de Dios. Necesitamos saber que la sangre preciosa del Señor Jesucristo nos ha limpiado de todo pecado. Amén. Necesitamos Así es. entender
que la sangre preciosa del Señor Jesucristo es la que nos dio el acceso a la presencia de Dios. El haber derramado su sangre en la cruz y haber sido acepta su sangre como sacrificio por las generaciones, por todas las naciones y por los hijos de la tierra, por los hijos de Dios sobre la tierra, es algo que tiene que ser fundamental para nuestras vidas. Amén. Y cuando les hablo de que tiene que ser fundamental en nosotros, es que necesitamos entender y caminar bajo este entendimiento. La obra de la cruz y el derramamiento de su sangre preciosa nos dio el acceso a la presencia de Dios. Amén. Y vamos a ver en la Escritura cómo es un diseño eterno, cómo el plan de Dios ha sido establecido para nuestras vidas y cómo a través de su sangre preciosa es que usted y yo podemos ejercer el derecho como verdaderos hijos de Dios. Ejercer el derecho como verdaderos hijos de Dios. Así es. Y vamos a las Escrituras en esta noche. Vamos a ir al libro de Colosenses. Libro de Colosenses. Vaya rápidamente a la Escritura. El libro de Colosenses, capítulo 1. Y dice la bendita palabra de Dios en el versículo 19. Colosenses, capítulo 1, versículo 19. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Ahí vemos que definitivamente al Señor no lo mataron. El Señor se entregó como sacrificio vivo. Él entregó su vida. Recuerden que Él era el Señor, o es el Señor, pero cuando estaba en la cruz Él no dejó de ser Dios. Pero tenía que cumplirse la Escritura y tenía que ser establecido el propósito eterno en el sacrificio de la obra de la cruz. Así es. Y cuando el sacrificio se cumplió y fue consumado en la obra de la cruz, dice la Escritura que Él lo que hizo fue reconciliar lo que está en ¿dónde? Volvamos al verso 20. Lo que está en los cielos. Y quiero que usted se fije esta parte. Dice la Escritura, lo que está en los cielos, así como lo que está en la tierra. Fue el diseño eterno que descendió a través de la obra de la cruz, de la consumación de la obra de la cruz. Reitero, la obra de la cruz se consumó. Amén. Y cuando la obra de la cruz se consumó, lo que hizo fue restablecer el diseño eterno, el diseño de los cielos con el diseño de los cielos fue implantado sobre la tierra. La Escritura dice que Jesús vino a restablecer lo que se había perdido entre Dios y los hombres. Y esto fue la relación, la comunión, la comunicación. Y a través del sacrificio que el Señor consumó en la obra de la cruz, derramó su sangre preciosa para limpiarnos de todo pecado, para redimirnos de todo pecado. Y este es uno de los misterios más grandes. Usted y yo fuimos comprados a precio de sangre. No había ni tenemos la forma de cómo pagar nuestra salvación, pero el Señor pagó el precio de nuestra salvación a precio de sangre. Fuimos limpiados por su sangre preciosa, fuimos lavados por su sangre poderosa, fuimos transformados por la obra de la cruz, y consumada esta obra de la cruz, su sangre preciosa nos limpió de lo que nos separaba de Dios y nos dio el acceso a la presencia de Dios. Este derecho no lo tienen sino los hijos de Dios. Cuando hablamos de los hijos de Dios, son los únicos que pueden disfrutar de la presencia preciosa, inmensa, indefinible, de la presencia de nuestro Creador. Y cuando nosotros tenemos referencia de esto, cuando nosotros somos claros en esto, tenemos que saber, tenemos que entender que esta obra nos dio redención, nos dio salvación,
pero también nos dio santificación, el ser apartados y consagrados para la obra. A veces estas palabras se les ha dado un significado moderno. Este significado moderno hace referencia a cosas que no vienen en la escritura establecidos, sino a significados que los aplicamos a nivel cultural, y una de estas es palabras como santificación, como consagración, y necesitamos entender que esto trae un diseño eterno. Cuando hablamos de santificación y consagración, habla de un diseño eterno del ser apartados, del ser guardados, no de una decisión que nosotros tomamos. Nosotros no nos santificamos, nosotros no nos consagramos, fuimos santificados y consagrados por la obra del Espíritu Santo desde la eternidad, que fue consumado aquí la obra, el sacrificio, para que nosotros pudiésemos entender. Por eso la bendita palabra de Dios enseña que la obra del Espíritu Santo es convencer al mundo de pecado, y es ese diseño eterno y la consumación de la obra del Espíritu Santo trabajando en nuestras vidas la que nos lleva un día a hacer entender que necesitamos algo, y es algo en la presencia de Dios sobre nuestras vidas. Cuando esa obra se perfecciona del diseño eterno y se consuma en nosotros, pero es consumado por el sacrificio de la obra de la cruz, y cuando es consumado por el sacrificio de la obra de la cruz, es que nosotros necesitamos entender que la sangre preciosa es la que nos da el acceso a la presencia de Dios. La sangre preciosa del Señor Jesucristo es la que nos da el acceso a su preciosa presencia. Así es. Y así como lo comparte mi esposo en este instante, de que fuese reconciliar de la tierra y de los cielos, ¿cierto? Pero dice algo importante ese verso 20, dice también que para que la paz fuera por medio de él, por medio de esa sangre preciosa. Así que cuando hay ese acceso directo del Padre con nosotros y nosotros con el Padre, a través de esa sangre preciosa, está el todo del Señor, que es esa paz que Él puede traer a cada una de nuestras vidas, es esa paz que Él puede dar a cada uno de nosotros, y ahí está el poder de la sangre de Cristo, es esa, la reconciliación, la paz, el gozo, todo lo que en Él podemos encontrar, esa plenitud, porque dice el verso 19, que a el Padre le agradó que en Él habitase toda la plenitud. Así que cuando nosotros comprendemos lo que significa esa sangre preciosa de Cristo, lo que tenemos y hemos recibido en nuestras vidas es la plenitud del Todopoderoso, y eso es algo muy grande. No sé si lo logran comprender, pero es algo inmensamente grande, indescriptible, porque es la plenitud del mismo el Señor a través de su sangre preciosa. Eso es lo que obtenemos. Indefinible, ¿no? Exactamente, sí. Hablar de esta plenitud solo por el Espíritu Santo uno logra entender estos grandes misterios. Pero quiero que vayamos al libro de Hebreos y vamos a ampliar todo este concepto tan generoso de lo que el Señor, de la forma en que Él nos explica, de la forma en que Él nos está llevando a la verdad con respecto a entender los misterios de su bendita palabra. Y para entender estos misterios es necesario que sea por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén. Y vamos al libro de Hebreos, capítulo 9. Versículo 7 en adelante. Y dice la palabra del Señor: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la sangre, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte por la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Wow. Aquí es muy profundo. Sí, es profundo y es el poder entender. Y quiero explicarle un poco. En el tiempo antiguo, antes de la venida de Cristo,
todos los pecados que el pueblo cometía, se presentaba un sacrificio. Un sacrificio era conforme a la capacidad económica de cada uno, pero este sacrificio era que un animal tenía que derramar su sangre, y esto quiere decir que esta sangre tapaba el pecado, literalmente tapaba el pecado, y cuando el Señor volteaba a ver a su pueblo, observaba a su pueblo, no veía el pecado, sino el sacrificio que se había presentado por este pecado. El sumo sacerdote entraba al lugar santísimo una sola vez al año. Y quiere decir que en este día, era llamado el día de la expiación, en este día él presentaba este sacrificio. Y si el sacrificio era acepto, el pueblo tenía redención por un año más. Cuando viene el Señor para establecer su gracia, la ley siempre quiso que las personas a través de las conductas se parecieran a Dios. Por eso ningún hombre pudo cumplir la ley. En la gracia lo que hace es transformar nuestra naturaleza de pecado para que la naturaleza de Dios sea a través de nuestras vidas. Es ahí lo que llamamos nacer de nuevo. Y ya no es parecernos a Dios, sino nuestra naturaleza es cambiada y vemos las cosas como Dios las ve. Aquí lo que ocurre es que en el tiempo antiguo la sangre tapaba el pecado, pero en la obra de la cruz, se consuma el sacrificio, y dice la Escritura que su sangre se presentó como el sacrificio por todos los sacrificios. Y en el capítulo 10 de Hebreos dice: ya no hay más sacrificio por hacer. Quiere decir que si usted y yo hoy pecamos, ya no es necesario presentar ofrendas ni sacrificios. Quiere decir que el sacrificio y la paga del pecado ya fue establecido en la obra de la cruz, y Cristo lo llevó en su cuerpo físico al entregar su vida en la cruz, en el madero. Pero también dice la Escritura que su sangre nos redimió y ya no tapa el pecado como lo hacían los animales antes que se presentaban en sacrificio. Particularmente habla aquí del macho cabrío que se presentaba en sacrificio. Lo que ahora hace definitivamente la sangre del Señor, el cordero inmolado, es limpiar el pecado. Dice el libro de Isaías que aunque nuestro pecado fuese tan rojo como la grana y el carmesí, Él lo dejaría tan blanco como la lana y tan puro como la nieve. Así es. No hay pecado que la sangre preciosa del Señor Jesucristo no tenga la capacidad de limpiar, no tenga la capacidad de desarraigar de nuestras vidas de raíz. Ese es el lenguaje de la gracia. El lenguaje de la gracia es que nuestra naturaleza es cambiada y que la naturaleza de Dios obra a través de nosotros. Es lo que llamamos como el nuevo nacimiento. Así es. O sea, según lo que acaba de hablar mi esposo, acaba de exponer mi esposo, que quiero resumirlo en algo que encontraba aquí en este momento. Si hablamos del antiguo pacto, cuando sucedía antiguamente, había un acceso muy limitado y era anualmente, ¿cierto? Pero con la sangre de Cristo, lo que Él ha hecho a través de la cruz es ilimitado. Él ya lo hizo por todo, de una vez, todo lo que había sucedido en nuestras vidas. Ellos tenían que anualmente estar realizando estas ciertas ceremonias. Por eso hablaba el texto de que ya no era con sangre de machos cabríos, ya no era con sangre de esos animales, no, es la sangre preciosa de Cristo que tiene la plenitud. Recuerda el texto que vimos anteriormente, la plenitud, la totalidad, la paz, lo tiene todo, ya es ilimitado. O sea, ya lo logró, ya cubrió, no solo cubrió, sino limpió todo pecado, porque anteriormente se cubría. Ahorita el Señor lo ha limpiado totalmente. Ese es el poder precioso de la sangre de Cristo. No es el amuleto para que nos vaya bien, no es el amuleto cuando nos golpeamos, no es el amuleto cuando nos va mal, no es el amuleto cuando decimos una mala palabra. Es el todo del Señor a través de esa sangre preciosa, y necesitamos comprenderlo, porque venía a mi mente que tristemente así
se han utilizado muchos, mal utilizados amuletos de lo que realmente ha hecho el Señor en nosotros, Así es. pero como que la tradición ha hecho que se utilicen de otra forma que no deba ser, que realmente no entendamos y comprendamos lo que significa el sacrificio que el Señor hizo por cada uno de nosotros, porque lo hizo por amor, Él lo hizo porque Él quería para cada uno de nosotros traer esa salvación y esa paz y esa plenitud a nuestras vidas. Ahora nos ha dado una limpieza a usted y a mí personal, o sea, ¿por qué? Porque Dios todo lo ha limpiado a su vida y a la mía a través del sacrificio que Jesús llevó en la cruz por cada uno de nosotros. Y anteriormente tenían que llevar, por eso te dije que algo que encontré acá, anteriormente tenían que llevar un sacrificio continuo, cada año, ¿cierto? Pero el sacrificio que llevó el Señor en la cruz fue legal, o sea, ya, de una vez y para siempre, ya lo hizo por cada una de nuestras vidas. De una vez y para siempre. Quiere De decir una vez y para que siempre. es el sacrificio, primero, Perfecto. sacrificio por sobre todos los sacrificios. Así es. Además, es el sacrificio eterno, Amén. es el sacrificio por redención, es Así el es. sacrificio por limpiarnos de toda mancha. Entonces, ¿cómo podemos resumir esto? Que los hijos de Dios, dice la Escritura, podemos entrar confiadamente Amén. delante del trono Así de la es. gracia. Confiados. Escúcheme, confiadamente delante del trono de la gracia. Aleluya. Y ese es. acceso solo lo tienen los hijos, no los perfectos, los santos, los que fueron santificados, los que fueron apartados por el Señor. Y estos hablan de aquellos, como lo decíamos en la enseñanza pasada de Juan 1:2, a los que creyeron en Él y le recibieron, les dio la potestad, les dio el derecho, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Entonces podemos resumir que el mejor término para denominarlos no es cristianos, aunque la palabra cristiano quiera decir seguidor de Cristo, Cristo pequeño, el nombre que se nos ha dado es ser hechos hijos de Dios. Escúcheme, ser hechos hijos de Dios es nuestro nombre. Así somos conocidos, ser hechos hijos de Dios. Amén. Así es. Bendito Señor. Vamos al libro a los Efesios, por favor. Este es un tema hermosísimo, este es un tema muy profundo que tenemos que entenderlo. Si nosotros logramos entenderlo, el acercarnos a Dios va a ser diferente. Ya no nos acercaremos todos los días dándonos golpes de pecho y diciendo, Señor, ¿qué podría yo hacer por mi pecado? Ya tenemos que haber entendido que ya fue hecho, ya se pagó el precio, ya fuimos redimidos, ya fuimos lavados. Alguien ya pagó el precio y este alguien es el Señor Jesucristo. Amén. Dice el libro a los Efesios capítulo 1, versículo 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Amén. ¿En quién tenemos esa redención? En Cristo Jesús. Por cierto, por cada uno de nuestros pecados y obteniendo esa riqueza de su gracia. ¿Qué es esa gracia? Esa gracia es ese favor voluntario, ese amor voluntario que el Señor hizo por amor a usted y a mí. Gracia es un regalo muy grande que el Señor nos dio, una dádiva, es perfecto ese regalo que obtuvimos usted y yo. Pero eso nos está diciendo este texto, eso es lo que nos dice la palabra, que en Él lo hemos obtenido todo. ¿A través de que de su preciosa sangre? Esa es la única que podemos llamar preciosa y perfecta sangre. La sangre de Cristo. ¿Por qué? Porque es de Dios. Realmente esa sangre que tenía toda esa plenitud, tiene toda esa paz, ese gozo, todo lo que usted y yo podemos necesitar para realmente poder acercarnos al Señor. Y solo en Él hemos obtenido esa plenitud del Señor en cada una de nuestras vidas por gracia. Usted y yo hemos sido salvos y hemos obtenido este regalo maravilloso por gracia. Él pagó el precio. Él pagó la palabra el precio. Gracia hace referencia de regalo, de dádiva, Así es. de querigma sobre una vida, Amén. de carisma. Son regalos. El poder entender esto es lo que nos hace vivir como hijos. Amén. No vivimos con el sentimiento de culpa por lo que ayer hicimos. No podemos. Dice Efesios 1:7 y quiero que por favor otra vez revisemos el texto, porque es tan profundo, es tan corto, pero tan profundo lo que dice Efesios 1:7, que necesitamos que esto sea vida en nosotros. Y dice la bendita palabra de Dios,
en quien tenemos redención por su sangre, Señor Jesucristo, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia. Y aquí quiero hacer énfasis, en Él es nuestra redención. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús dijo que por Él, por su obra, la redención es nuestra. Escrito está que no solo por su obra, sino además es su sangre la que nos limpió de todo pecado. Así es. Y miren, hasta el día en que nosotros no entendamos esto, no va a cambiar nuestra vida de acercarnos a Dios. Hasta que nosotros no podamos entender que ya el precio fue pago, que el sacrificio ya fue presentado y que fue acepto delante del Señor. Hasta que no logremos nosotros discernir que la obra del Señor para nuestras vidas, el plan eterno, el diseño eterno, ya tuvo cumplimiento, el pago de lo que nos separaba de Él. Hasta que no podamos entender que su sangre es la que nos limpia y nos ha limpiado, ya estamos limpios de todo pecado. Es la única que tiene el poder para que así sea sobre nuestras vidas. Cuando nosotros entendemos esto, es cuando dice la Escritura que podemos acercarnos confiadamente delante del trono de la gracia. Es cuando usted y yo podemos entrar al lugar secreto, a nuestra habitación, el lugar que tengamos para buscar a Dios y cerrar nuestros ojos y decir, Señor, yo sé que estás aquí, Señor, porque esa es la experiencia para los hijos de Dios, poder entrar confiadamente delante del trono de su gracia. Aleluya, así es. Bendito sea. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque ese sacrificio que ha hecho el Señor por cada uno de nosotros ha sido, es y será por siempre el sacrificio perfecto para cada una de nuestras vidas. Así es. Bueno, yo creo que ha sido maravilloso lo que el Señor nos ha venido hablando, comprendiendo lo que es ese significado, lo que realmente hemos podido obtener usted y yo, cada uno de nosotros que hemos podido ser llamados hechos hijos de Dios a través de su preciosa sangre. Es el mejor regalo que el Señor ha podido dar a nuestras vidas. Así que cuando vengan a cada una de sus vidas, de sus mentes, tal vez esa palabra de que, pero recuerde lo que hizo ayer, pero recuerde lo que pasó, pero recuerde eso, no. Usted ya ha sido limpiado de todo pecado. No hay nadie quien pueda condenarle. No hay nada que pueda condenarle porque el Señor ya le ha aceptado por gracia. Por gracia usted ya ha obtenido ese perdón. Así es. Por gracia cada uno de nosotros ya hemos sido lavados, perdonados por su preciosa sangre. Eso es lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. Es lo que traemos de parte de Dios en esta noche. Amén. Y continuamos con esta serie el sábado, donde vamos a cerrar la obra. Así es. Y lo que tenemos por herencia al ser lavados por la sangre del Cordero. Quiero que oremos y que sea el Señor guardando y permitiendo que estas palabras sean vida en nosotros. Padre, oramos en el nombre de Jesús, Señor, Dios, dándote gracias. Gracias, Señor, porque esa buena obra que tú iniciaste, Señor, en cada uno de nosotros, solo tú eres fiel y justo para perfeccionarla, Señor. Oh, sí, bendito. Bendecimos, Señor, a todos los que nos escuchan. Amén. A través de las transmisiones, Señor. A través de estas redes sociales. Oramos, Señor. Oh, sí, bendito Rey. Esta palabra fructifique, Señor. Y que las mentiras que el enemigo ha hablado a nuestras vidas, de distanciarnos de ti, Señor, que podamos entender que tú pagaste el precio de nuestra salvación, pero también pagaste el precio, Señor, para que tuviésemos acceso a tu presencia. Amén, Señor. así es, Señor. Y este sacrificio fue a través de tu sangre preciosa. Aleluya, así es. Tuya es la gloria. Oh, sí, bendito. Tuya es la alabanza. Tuya es la honra por los siglos de los siglos, Señor. En el nombre de Jesús. Te damos muchas gracias. Gracias, Señor. bendito Dios. Amén. Bueno, saludemos a aquellos que están conectados. No sé qué pasó. Bueno,
Saludamos a todos aquellos que en esta noche han estado pendientes. Recuerden, tenemos un número de contacto si usted desea o tiene alguna petición de oración, si tiene algún testimonio, porque yo sé que han sucedido, nos han compartido muchos testimonios también. Por favor, háganoslo saber, compártanlo, por favor, también a través de esto. Aquí veo Carlos Rosso, Miriam, Nancy, Alejandra Méndez, Wilson González y Adriana están conectados. Jenny, Numael, Claudia, ¿quién más ves por ahí? William, Andrea, Alfonso, Dios te bendiga. Yuri Nelson, Dios Nos le bendiga. extrañamos hoy. Sí. Adriana, sí. Tatiana Montañez, bendiciones. Mi hermana, Dios les bendiga, aún desde Bogotá y desde otras ciudades que nos están escuchando, que están siguiendo. Lo importante no es que nos sigan a nosotros, sino que sigan a Cristo. Lo importante no es que escuchen nuestra voz, sino que realmente escuchen la palabra del Señor, y que cada una de estas palabras que el Señor ha dado y ha llevado a sus vidas, a sus corazones, a sus familias, sean hechas en cada una de sus vidas y cumplan la labor y el propósito que el Señor tiene para cada uno de ustedes. Amén. Bueno, les bendecimos en medio de la distancia, en medio de esas malas noticias que sobreabundan en el aire. Quiero decirles que el favor de Dios está sobre nuestras vidas, que su bien y su misericordia nos seguirán y sus bendiciones, como lo dice el Salmo 23, nos alcanzarán. Eso es lo que Él estableció para los hijos de Dios. Recuerde que usted y yo fuimos comprados a precio de sangre. Recuerde que usted y yo guardamos un diseño, un propósito de Dios por cumplir. Esto quiere decir que ese propósito no habrá nada ni nadie que se oponga para que se cumpla. El único que puede hacer oponerse para que este propósito no se cumpla seremos nosotros mismos. Ninguna plaga, ninguna enfermedad no permitirá que cumplamos el propósito de Dios. Todo lo contrario, el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestras vidas. Y profetizo sobre ustedes que ninguna plaga tocará su morada. Declaro sobre sus vidas el bien y el favor de Dios. Creemos que la misericordia, la bondad y el infinito amor del Señor es sobre nuestras vidas, sobre los hijos de Dios. El Señor los continúe bendiciendo de gran forma, de gran manera. Les bendecimos y mucho ánimo. Dios los guarde. Dios les bendiga.